Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de su programa Zapatoca en Derecho. Recuerde que en este espacio estaremos socializando todos sus temas y todas sus dudas que nos han escrito a nuestro correo electrónico zapatocaenderecho@telezapatoca.com. De nuevo en este hermoso escenario y agradeciendo de antemano a la Casa de Ejercicios, con nosotros el doctor Didier Augusto Rodríguez. Buenas noches, doctor Didier. Buenas noches y un saludo especial a la comunidad. Yo quiero agradecer porque he sentido el apoyo y la aceptación de la gente en relación con el programa. Entonces eso nos motiva a seguir desarrollándolo y de antemano muchas gracias por esa aceptación. Bien, doctor Didier, según el artículo 1 de 1990, lo llaman compañeros permanentes. En el lenguaje de ustedes los abogados se diría unión marital de hecho. ¿Podríamos explicarnos qué no podemos entender por eso? Bueno, el tema de la unión marital de hecho es un tema que nace por allá en los años 90. Sin embargo, es importante hacer este recuento. Como lo hemos dicho en otros programas, el derecho es una ciencia que va evolucionando de acuerdo a las diferentes circunstancias de tiempo y modo, lugar que surgen. Entonces, anteriormente pues estaba la institución del matrimonio para aquellas parejas que querían convivir formalmente. Sin embargo, se empezó a presentar un fenómeno de aquellas parejas que se iban a convivir, pero de manera informal, llamémoslo así. Estas parejas no lo hacían a través del vínculo del matrimonio, y cuando se separaban surgía un inconveniente, y era el tema de la repartición de los bienes, y no había un instrumento jurídico que regulara esa situación, como sucede o como sucedía en el tema del matrimonio con el divorcio. Entonces el legislador tuvo la necesidad de crear una ley, la ley 54 de 1990, en la que entra a establecer y a regular todo lo relacionado con aquellas parejas que se van a convivir libremente sin ningún vínculo matrimonial, pero que tienen el deseo de convivencia permanente, de solidaridad, de acompañamiento y lo que dirían donde se comparte techo, pecho y lecho. Sin embargo, si nosotros miramos la ley 54 del 90, en sus primeros artículos encontramos dos supuestos para entender cuando hablamos de unión marital y como consecuencia de eso la sociedad patrimonial. Entonces, el primer supuesto será cuando un hombre y una mujer deciden convivir con vocación de permanencia, con solidaridad, con ayuda mutua, por un término no inferior a 2 años. Eso es muy importante, el término, no inferior a 2 años, sin impedimentos para contraer matrimonio. Ese es el primer supuesto para que se configure una unión marital y como consecuencia de eso una sociedad patrimonial, que ahorita lo explicaremos. Y el segundo supuesto para que hablemos de unión marital que establece la ley 54 es cuando también un hombre y una mujer deseen irse a convivir con vocación de permanencia, ayuda solidaria, por un término no inferior a 2 años, con impedimentos para contraer matrimonio. Y me explico. ¿Cuándo surge ese impedimento para contraer matrimonio? Cuando, por ejemplo, la persona es casada y no se ha divorciado. Entonces, cuando la persona se ha casado y no se ha divorciado y se va a convivir con otra persona, puede surgir esa unión marital, pero necesariamente, señala la ley, debe haber liquidado y disuelto la sociedad conyugal. Si no lo hace, seguramente, y muchos de ustedes seguramente estarán en esa situación, no surge la sociedad patrimonial, y eso es un problema, porque usted se va a convivir con otra persona y usted no liquidó ni disolvió su sociedad conyugal anterior, y los bienes que surjan acá van a tener el inconveniente más adelante cuando exista la necesidad de liquidar esa nueva sociedad patrimonial. Doctor Didier, si una persona se encuentra casada y está en unión libre con otra persona y adquieren
juntos bienes, ¿esos bienes le corresponden a esa persona o a la primera esposa? Bueno, esa pregunta es muy interesante y muy habitual. En el ejercicio profesional uno escucha con frecuencia en temas de familia esa pregunta. Y vamos a hacer esta aclaración. Yo les mencionaba hace un momento los dos supuestos de la Ley 54 del 90. Y en el segundo supuesto señalaba que podía constituirse una unión marital y una sociedad patrimonial cuando dos personas, un hombre y una mujer, se iban a convivir por un término no inferior a 2 años con impedimentos para contraer matrimonio, pero siempre y cuando se encontrara disuelta y liquidada la sociedad conyugal. Entonces, ¿cómo se explica eso en relación a la pregunta que tú haces? Si una persona que se casó, se separó, pero nunca se divorció y se fue a vivir con una nueva mujer o con un nuevo hombre, crearon una sociedad patrimonial, adquirieron unos bienes, ¿esos bienes a quién le corresponden? Pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el señor en su primer matrimonio, no disolvió la sociedad conyugal, esos bienes que adquirió con la nueva compañera no hacen parte de esa relación, no hacen parte de la segunda compañera. Esos bienes pertenecen a la sociedad conyugal que aún está vigente. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo entonces se disuelve o se liquida? O entonces, ¿de qué manera esos bienes sí pasarían a ser de la segunda compañera? Pues ahí clarito lo dice la norma. Debe necesariamente disolverse y liquidarse la sociedad conyugal. Entonces la persona debe separarse, legalmente, debe separarse. Y cuando se separa, se disuelve la sociedad conyugal. O, por ejemplo, cuando muere la esposa o el esposo, también se disuelve la sociedad conyugal, o cuando se anula el matrimonio. Cuando se dan esos efectos que traen como consecuencia la disolución de la sociedad conyugal, entonces los bienes que de ahí en adelante yo adquiera necesariamente pertenecen a esa nueva sociedad patrimonial que van a hacer. Pero mientras tanto no, si yo no me separo legalmente, se va a encontrar que todavía está vigente la sociedad conyugal. Más adelante vamos a ver un pronunciamiento de la Corte en la que hace aclaración que no necesariamente tiene que estar liquidada la sociedad, basta con que esté disuelta, porque, y expliquemos esos dos conceptos. Disolver es cuando la persona se separa, 1, 2, cuando su esposa muere, o 3, cuando se anula el matrimonio. Ahí se disuelve la sociedad. Y cuando se liquida, cuando vamos a la notaría o en el juzgado y repartimos los bienes, ahí se liquida. Ok, doctor Didier, ya entendiendo ese concepto de unión marital, de hecho, explíquenos qué es la sociedad patrimonial que usted tanto nos habla. Bueno, pues precisamente la razón de ser de la Ley 54 del 90 fue regular esa situación, es decir, cuando las personas iban a vivir en unión libre, sin el vínculo del matrimonio, y producto de su convivencia, de su ayuda mutua, de su solidaridad, adquirían unos bienes, pensemos, casa, finca, carro, qué sé yo, semovientes. Esos bienes, si por ejemplo a futuro esas personas se van a separar, entonces surge la necesidad de declarar la unión marital. Y una vez declarada la unión marital, nace la sociedad patrimonial, que son ese conjunto de bienes que se han adquirido en vigencia de esa convivencia. Y a esos bienes que se han adquirido en vigencia de esa convivencia se les denomina sociedad patrimonial. A los estudiantes de Derecho en las universidades les dicen que la sociedad patrimonial nace para morir. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando usted se separa de su compañero permanente, tiene un año para declarar la existencia de esa unión marital, y como consecuencia de esa declaración nace inmediatamente la sociedad patrimonial. Nace, pero inmediatamente muere porque hay que liquidarla. Entonces es importante aclararle a los televidentes que esa sociedad patrimonial, una vez los compañeros permanentes se separen, tienen un año contado a partir de la separación para que se declare la unión marital y como consecuencia de eso se liquide la sociedad patrimonial. Doctor Didier, ¿qué otros derechos se tiene como compañeros permanentes? Bueno, en relación a los derechos, la Corte Constitucional ha sido muy clara.
que en atención al principio de igualdad, un principio del orden constitucional, se tiene como premisa que los derechos de la compañera permanente son los mismos derechos de la cónyuge. Entonces, los derechos que usted tiene como compañera frente a su compañero permanente son los mismos que la cónyuge tiene en relación con su esposo, en atención al principio de igualdad. Por favor, doctor Didier, explíquenos a todos nuestros televidentes cómo puede declararse legalmente que existe unión marital de hecho y cuál es su consecuencia. Bueno, aquí hay que hacer referencia a 3 puntos. Con la ley 54 del 90 y con la ley 979 del 2005 se han establecido 3 eventos desde el punto de vista legal en los que se puede declarar esa unión marital. El primero de ellos a través de sentencia judicial. Con la sentencia judicial, si no están de acuerdo las partes, los compañeros, cualquiera de ellos puede ir a un juez y solicitar que se declare y probar que convivió por un término no inferior a 2 años con su compañera o con su compañero para efectos de que se declare la sociedad, la unión marital y como consecuencia de eso la sociedad patrimonial. Ese es el primer evento. El segundo, por escritura pública en una notaría y de común acuerdo las partes, si no tienen inconveniente y están de acuerdo en ese sentido, se acercan a la notaría y elevan escritura pública el reconocimiento de esa unión marital y, insisto, la declaración de la sociedad patrimonial. Y tercero, a través de los centros de conciliación, últimamente establecido así, en los centros de conciliación legalmente establecidos por la ley, pueden las personas de común acuerdo ir y establecer la existencia de esa unión marital y de su sociedad patrimonial. ¿En esos 3 eventos es necesario un abogado? Bueno, no necesariamente, se requiere del profesional del derecho y pues si es de común acuerdo no hay dificultades en relación con los bienes a repartir, seguramente que lo pueden hacer directamente en la notaría, pero si hay controversia, si hay desacuerdo, pues sí es recomendable que se acuda a la asesoría de un profesional del derecho para tramitar esa declaración. Doctor Didier, una persona casada, pero que en la actualidad se encuentra separada de cuerpos, pero sin divorciarse, ¿puede crear una unión marital de hecho? Bueno, seguramente que, como lo decía al comienzo, esta puede ser la situación de muchas personas. Una persona, y expliquémoslo con un ejemplo, una persona que en el pasado tuvo el vínculo del matrimonio, se separó de cuerpos, pero no formalmente, es decir, no se divorció. Y como consecuencia de esa separación de cuerpos, inició una nueva relación con una nueva persona, y a raíz de esa nueva convivencia, pues se adquirieron unos bienes. El punto está en si como consecuencia de eso nace esa sociedad patrimonial y es válida esa unión marital. Entonces la respuesta es no, por una sencilla razón. Nosotros lo mencionamos hace un momento, la ley 54 del 90 es clara en señalar que cuando hay un impedimento para contraer matrimonio, como sucedería aquí en este caso, porque la persona ya es casada o puede volverse a casar por la iglesia, ¿cierto? Tiene un impedimento, solo es válida el surgimiento de esa sociedad patrimonial si hubiese liquidado y disuelto su sociedad conyugal, pero aquí él no la ha disuelto porque no se ha divorciado, sencillamente se separó pero de cuerpos, se fue de la casa, pero nunca formalmente han hecho el divorcio a través de sentencia judicial o a través de escritura pública en una notaría. Entonces se encuentra vigente la sociedad conyugal. Entonces, ojo con esto, todos los bienes que se adquieran con esa nueva pareja necesariamente hacen parte de la sociedad conyugal. Entonces esa es la consecuencia que hay que entrar a analizar y hay que reflexionar frente a ese punto. Es importante que aquellas personas que en la actualidad están conviviendo en unión libre con otra persona, pero que no se han separado, es decir, que no se han divorciado formalmente, deben proceder a hacerlo inmediatamente.
porque si no después, más adelante, van a tener inconvenientes con el tema de la sociedad patrimonial que pueda surgir aquí. Entonces, en eso la ley claramente señala que no es posible. Y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recientemente señaló lo siguiente: basta con que se disuelva la sociedad conyugal, no necesariamente liquidarla, porque la norma dice disolver y liquidar para que surja la unión marital y como consecuencia de eso la sociedad patrimonial. Pero la Sala Civil de la Corte Suprema dijo no, simplemente es suficiente con que se disuelva. ¿Y cuándo se disuelve? Ya dijimos, cuando hay un divorcio por sentencia judicial o de común acuerdo por escritura pública, o cuando muere la cónyuge, ahí también se disuelve la sociedad conyugal, o cuando se declara la nulidad del matrimonio, entre otros. Entonces, solo en esos eventos puede ser positiva la respuesta a la pregunta que tú haces, es decir, puede surgir esa unión marital y esa sociedad patrimonial, porque ya está disuelta aquí la sociedad conyugal. Entonces los bienes que yo tuve hasta ese momento serán repartidos entre los cónyuges, y los bienes que surjan aquí en esta nueva relación harán parte de la nueva sociedad patrimonial, pero porque ya se disolvió la anterior. Pero si sencillamente lo que la persona hizo fue irse de la casa sin formalmente divorciarse a través de los eventos en los que hemos mencionado aquí, pues naturalmente que esos bienes que él construya en esa nueva unión marital harán parte de la anterior sociedad patrimonial. Eso es un problema grave. Y en nuestra sección de hoy, Zapatoca Pregunta, nos han llegado muchos interrogantes. Uno de ellos es el siguiente, doctor Didier. La diferencia entre la unión marital de hecho y el matrimonio. Bueno, hay varias y marcadas diferencias en diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en relación con la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal, hay que necesariamente declarar en la unión marital la existencia de esa sociedad patrimonial dentro del año siguiente a la separación de las personas. Se tiene un año. En cambio, el tema de la sociedad conyugal no necesariamente después de que la persona se separa, necesariamente la ley le establezca un término para disolver y liquidar su sociedad conyugal, ¿no? Esa se mantiene en el tiempo. Pero en cambio, respecto de la unión marital, sí se tiene un año. Si después de ese año que usted se separa de su compañero con el que no es casado, pero convivió en permanencia, solidaridad, por más de 2 años, usted después de que se separa él tiene un año para declarar esa unión marital y esa sociedad patrimonial. Si no lo hace, los bienes quedan como estaban, a su nombre, a nombre mío. No entra a repartirse. ¿Se puede decir que entre la unión marital de hecho y el matrimonio, eso es un contrato? Sí, claro, así lo define el Código Civil, es un contrato, y así lo ha dicho en varias oportunidades la Corte Constitucional. Pero no solamente esa es una diferencia. Por ejemplo, respecto de los hijos, anteriormente se hablaba de hijos legítimos, los del matrimonio, y hijos ilegítimos, los de las uniones maritales, o los que no se hacían dentro del vínculo del matrimonio. Pero en atención al principio de igualdad, la Corte cambió esa concepción y ya no se habla de hijos ilegítimos e ilegítimos, ahora se habla de hijos matrimoniales, habidos dentro del matrimonio, y los hijos extramatrimoniales, los habidos en las uniones libres. Pero, además de eso, anteriormente, respecto de las herencias, los hijos legítimos o matrimoniales tenían derecho a una, digamos, a una legítima mayor a la de un hijo extramatrimonial o ilegítimo, pero eso desapareció en atención al principio de igualdad, al derecho de igualdad. Ahora, otra diferencia, con las uniones maritales de hecho, después de disueltas a través de escritura o por sentencia, la persona puede configurar una nueva, o todas las que vengan, ¿sí? Eso no tiene inconvenientes desde el punto de vista legal, pero en relación con el matrimonio, sí.
desde el punto de vista de la iglesia, la persona casada por la iglesia no puede volverlo a hacer por la iglesia, sí, salvo que la persona muera, como lo hemos dicho, o que se declare la nulidad en atención a unos parámetros establecidos dentro del derecho canónico. Solo en ese evento puede volverse a casar por la iglesia. Esa es otra diferencia. Entonces, respecto del matrimonio católico, solo una vez, respecto de las uniones maritales, puede haber una pluralidad en el tiempo. Bien, doctor, y otro televidente nos comenta, al momento de liquidar la sociedad patrimonial, ¿se aplican las mismas reglas señaladas para la liquidación de la sociedad conyugal? Bueno, frente a esta importante pregunta, vamos a explicarlo de manera muy detallada. En la sociedad conyugal, al igual que en la sociedad patrimonial, y ya esto está identificado: sociedad conyugal, matrimonio; sociedad patrimonial, uniones maritales de hecho. Entonces, cuando se va a disolver y a liquidar en cualquiera de estos dos eventos, aplican las mismas reglas. Entonces, aquí es importante entender qué bienes ingresan a esa sociedad patrimonial, qué bienes ingresan a esa sociedad conyugal, qué bienes no ingresan. Entonces, hagamos una clasificación: bienes a título gratuito, bienes a título oneroso. Los bienes a título gratuito son los que yo recibo, por ejemplo, una donación, y aquí ya hablamos de las donaciones, por ejemplo, una sucesión, una herencia. Esos son bienes a título gratuito. Esos bienes que yo, en el desarrollo de mi matrimonio, en el desarrollo de mi unión marital, si yo por herencia recibo una casa, una finca, esos bienes no entran dentro de la sociedad conyugal ni entran dentro de la sociedad patrimonial, porque son a título gratuito, siguen siendo de la persona. Pero, por ejemplo, los bienes que se adquieren con anterioridad al matrimonio y los bienes que se adquieren con anterioridad a la unión marital, esos bienes, si son bienes inmuebles, casas, fincas, esos bienes no ingresan tampoco a la sociedad conyugal. Entonces, si la persona antes de casarse tenía una finca, esa finca sigue siendo de la persona. Lo mismo, si la persona antes de irse a vivir en unión marital tenía un apartamento, ese apartamento sigue siendo de la persona. No ingresa al momento de liquidar la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Sigue siendo. Pero, ojo, los frutos de ese bien sí ingresan. Y me explico. Por ejemplo, el apartamento está arrendado. Los cánones de arrendamiento que generan si ingresan a la sociedad patrimonial, si ingresan a la sociedad conyugal, pero el apartamento sigue siendo de la persona. ¿Las deudas también ingresan en ese...? Claro. O sea, no solamente se tienen en cuenta los saberes, también los debes, se hacen al momento de liquidar esa sociedad. Pero para seguir explicando, entonces señalábamos, los bienes inmuebles que se tengan antes del matrimonio no ingresan a la sociedad conyugal ni ingresan a la sociedad patrimonial, no ingresan. Pero sus frutos sí, y ponemos el ejemplo de, por ejemplo, el canon de arrendamiento de un apartamento. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo ese bien antes de casarme, ese bien inmueble, pero luego de casado o luego de estar en convivencia con la persona, lo vendo? ¿Ingresa o no ingresa? No. La respuesta es, el producto de esa venta ingresa a la sociedad conyugal, ingresa a la sociedad patrimonial. Ese bien que era bien, que era un bien inmueble y que no ingresaba, su fruto, la venta, ingresa. Pero hay una excepción: si al momento hay una situación que se denomina capitulaciones y hay una figura que se llama la subrogación. Yo tengo un bien inmueble, yo puedo señalar que si en el desarrollo del matrimonio o de la unión marital yo lo vendo, que con el producto de esa venta yo puedo señalar qué voy a adquirir, qué voy a comprar, y eso que adquiera y eso que compre sigue siendo mío, no de la sociedad conyugal ni de la sociedad patrimonial. Si no cumplo con lo establecido y hago una cosa diferente,
eso se ingresará a la sociedad conyugal y a la sociedad patrimonial. Entonces, para concluir, solo ingresan los bienes adquiridos dentro de la vigencia del matrimonio y dentro de la vigencia de la unión marital. Los bienes que adquiramos a título oneroso, producto de la solidaridad y de la ayuda mutua, son los bienes que se van a entrar a liquidar. Entonces es importante entender, insisto, que aquellos bienes inmuebles con los que yo contaba antes del matrimonio y de la unión siguen siendo míos. Ahora, si son bienes muebles, que son por ejemplo los carros, los enseres, los semovientes, esos bienes sí ingresan a la sociedad conyugal y también ingresan a la sociedad patrimonial. Entonces noten ustedes que hay que diferenciar muy bien entre los bienes inmuebles, los bienes muebles, los bienes a título gratuito, los bienes a título oneroso, el fruto de los bienes inmuebles, los que se adquieren por donación, por sucesión. Todos estos factores deben tenerse en cuenta al momento de liquidar tanto la sociedad conyugal como la sociedad patrimonial. Muchas gracias, doctor Didier, por explicarnos este tema tan importante como es la unión marital de hecho o la unión libre. Nos ha quedado entendido todo lo que nos ha dicho hasta el momento. Muchas gracias por este programa y espero tenerlo dentro de 8 días. Gracias a usted y muchas gracias a la comunidad de San Bartolomé. Cerca de 1.700 asociados hacen parte de AUPASA, la más importante asociación de Zapatoca.